Entre libros, palabras, páginas y análisis. Realiza Marta Lucía Kenwan. Un programa de Academia Javeriana. Bienvenidos a Entre Libros, un programa de la tienda Javeriana que llega a ustedes por los 91.9 de Javeriana Estéreo. Nos complace mucho tener aquí a Manuel Borrás, quien es el editor de Editorial Pretextos. Él viene de la Universidad de los Libros, licenciado en Filología Alemana e Inglesa, fundador de Editorial Pretextos hace 35 años, que con un catálogo que supera los 1000 títulos se ha constituido en una de las editoriales más importantes independientes de España. En 1976 se creó en Valencia la editorial Pretextos y desde entonces viene editando sin interrupción de manera independiente y con una clara vocación nacional e internacional en las líneas de la literatura y el pensamiento. En 1997 fue galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial, en 2008 con el Premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en 2009 también como Editores del Año de la Feria Internacional del Libro de Lima. En la actualidad, la editorial dispone de más de 1500 títulos. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerlo acá nuevamente. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Estoy encantado de estar con vosotros de nuevo. Tomás y Cristian de Libélula Libros de Manizales le mandan muchos saludos. Muchísimas gracias. Se los devuelvo multiplicados. ¿A usted le hubiera gustado ser librero? ¿Usted fue librero? No, yo no fui nunca librero. Bueno, fui librero por unas horas, precisamente en Bogotá. Una librería me invitó a participar como librero, tener la experiencia de ser librero por unas horas, para también que los editores cobráramos conciencia de cuál era la tarea, la ardua tarea ante la que ellos se enfrentaban. Y la verdad, para mí fue una experiencia muy interesante, pero yo no he sido librero nunca. Con ello no quiero decir que no haya tenido la tentación, cuando fundamos Pretextos, también de haber derivado de la propia editorial una librería. Incluso 40 años después todavía seguimos planteándonos la cuestión. Lo que pasa es que los libros por sí mismos, es decir, la labor del editor es tan ardua y tan exhaustiva que no nos da tiempo para dedicar o distraer el tiempo en otras labores, ¿no? Pero nos encantaría ser libreros. Para mí el librero es una fundamental en la transmisión del pensamiento a través de la literatura escrita. ¿Cómo ha sido la relación que tiene usted con los libreros? ¿Cree que ha cambiado durante todos estos años que viene usted trabajando con ellos? Bueno, yo creo que sí que ha cambiado y lamentablemente no para mejor. Es decir, yo he visto que nuestro medio, el medio que llamamos medio literario, hay bastante intrusismo. Es decir, a mí me llama soberanamente la atención entrar en determinadas librerías que son más bien almacenes que librerías, o sea, no son los espacios íntimos que requiere una lectura reposada. Me pasma cómo veo que hay gente que se dirige, por ejemplo, y pide un libro de Heidegger y tienen que consultar en el ordenador. Es decir, no saben ni siquiera clasificar a Heidegger. Igual te lo ponen en psicología, comprendes que te lo pueden poner en esoterismo. Lo digo porque esto no estoy exagerando en absoluto ni haciendo un chiste. Esto me ha ocurrido a mí con un libro de pretextos que en una ocasión tuve que... no tenía yo en casa del herrero Cuchillo de Palo. Yo tenía una cena, quería regalárselo a un amigo ese libro y fui a comprarme un libro mío a una cadena de librerías importante que hay en Madrid, en España. Entonces yo pedí La habitación vacante, era el título del libro, que es un libro de arquitectura, y entonces la habían metido en psicología. Y claro, el libro estaba físicamente, pero nadie lo encontraba. Y si nadie encuentra un libro en una librería, quiere decir que no hay profesionales del libro detrás de las librerías, de muchas librerías. Entonces yo distinguiría entre el librero almacenista y el librero gustoso, que es nuestro verdadero aliado, nuestro verdadero cómplice, que es un librero que lee, que estima al libro y que no ve el libro como un producto. O sea que usted debe tener una biblioteca inmensa. ¿Cuántos ejemplares hay en su biblioteca? Bueno, en mi biblioteca no hay tantos. Yo
en los últimos años, o desde el principio, yo fui donando gran parte de mis libros, de mi biblioteca personal, a la biblioteca colectiva de la editorial. Es decir, la editorial Pretextos cuenta en estos momentos con una biblioteca aproximada de 40.000 volúmenes. Libros en muy distintas lenguas, las lenguas que leemos la gente de Pretextos, pero ni más ni menos que son 17 lenguas, es decir, entre los distintos gentes que trabajamos allí. Y tengo la satisfacción de decir que es una muy buena biblioteca del periodo de entreguerras europea y creo que también es una gran biblioteca latinoamericana. Es decir, Pretextos desde el principio, como muy bien sabéis, ha tenido una vocación americanista, su catálogo así lo dice, y nosotros nos hemos preocupado, yo en concreto me he preocupado de ir reuniendo colecciones de la mejor literatura que se escribía, a mi juicio, en Latinoamérica. Y así es tanto que incluso es una biblioteca que está abierta a estudiosos, por supuesto, jardín cerrado para muchos y abierto para pocos, pero está abierta para que la gente pueda consultarla y verla y trabajar en ella. ¿Cuál considera que ha sido un orgullo haber editado? De esos libros que usted ha editado, ¿cuál es el que más le ha dado ese orgullo, con el que más ha tenido esa dificultad y al fin dice, uy, lo logré? Todos los libros, si se hacen bien, es decir, si se asume editorialmente un libro con rigor, todo libro impone un reto. Y claro, todos los libros, también esos 1.500 y pico títulos que lleva publicada la editorial Pretextos, son un poco como hijos de uno. Entonces no le gustaría hacer distingos entre unos y otros. Pero, por ejemplo, si tuviera que destacar uno, yo diría la obra completa de un pintor y pensador español, muy poco conocido de la mayoría de las gentes, que a mí me parece esencial para la cultura en español del siglo XX, que se llama Ramón Gaya. Seguramente a vosotros no sonará de nada este individuo, pero este ha sido para mí uno de los pensadores capitales en español del siglo. Amigo de María Zambrano, del mismo grupo de María Zambrano, es decir, para que lo ubiquéis. A mi juicio, yo a María Zambrano la conocí, la traté, la quise muchísimo, le tuve un gran respeto y considero que su obra tiene la importancia que no hace falta revalidar acá. Ramón Gaya no es que no le vaya a la zaga, sino que yo creo que está muy por encima. Por ponerte un ejemplo, Ramón Gaya tiene un libro que se llama Velázquez Pájaro Solitario. Para mí es un libro, un ensayo incomparablemente superior a el Velázquez de Ortega y Gasset, por poneros un ejemplo. Entonces, para mí, claro, esto ha sido, aparte fue un amigo y fue un maestro para mí, ¿no? Entonces, el poder haberle hecho su obra completa, para mí fue una satisfacción enorme y aparte, comprendes, supuso una emoción también muy grande, ¿no? Y aparte, por desgracia, se tuvo que hacer ya, aunque él la dejó preparada, pero fue póstuma. Bueno, ¿qué tanto puede o debe intervenir un editor ante la obra del autor? Los editores solemos, por desgracia, yo soy muy autocrítico con mi medio, solemos ser muy soberbios. Y yo, por ejemplo, he oído a veces manifestarse a colegas míos en el sentido que se erigen un poco como coautores de algunos de los libros que ellos han editado. A mí eso me parece una perogrullada, por no decir como puede ser una solemne estupidez. El libro, como editor, cuando tú aceptas un libro como editor, lo aceptas porque te viene ya con su excelencia dada. Y la excelencia de ese libro le corresponde exclusivamente al autor. Tú, lo que sí puedes, en la labor, en el editing, en el sentido completo anglosajón del término editor, lo que puedes es a mejorar o hacer sugerencias, comprendes, que puedan mejorar en alguna parte el libro, pero nunca por el purito intervenir, que eso también se da muchas veces. Es que el editor se erige ese purito a decir, no, es que tengo que intervenir. No, cuando se requiere y cuando no se requiere, el editor tiene que permanecer, comprendes, en el plano que le corresponde, en un segundo plano. La obra es totalmente autónoma y después es soberana. Yo, por ejemplo, cuando hago sugerencias de edición a algún autor, siempre es bajo la condición de que él tiene la última palabra. Hombre, a no ser que sean problemas flagrantes, porque es cierto que autores muy excelentes a veces pueden cometer en el planteamiento de una obra un error. Por ponerte un ejemplo que ilustre lo que digo. Alguien que ha escrito un relato en el que un personaje muere en el tercer capítulo y después en el penúltimo capítulo ese personaje aparece vivito y coleando. Y aparte no hay una razón ni una explicación para que aparezca, porque si lo hubiera... Entonces, claro, hay veces que incluso los escritores más avezados y más buenos pueden cometer ese tipo de errores. Yo tengo
en mi haber comprender ese tipo de errores. Y aparte, eso al escritor le da una gran alegría y le da una gran confianza tener un editor detrás que le proteja de los otros, también detectando a tiempo los posibles errores que haya cometido. Cuéntenos algo sobre el trabajo de edición con el recién publicado libro del Desasosiego. Bueno, ese es un libro, es una de mis grandes satisfacciones, de mis últimas satisfacciones. Primero, para mí fue una revelación en mi encuentro con Jerónimo Pizarro. Jerónimo Pizarro se dirigió a la editorial Pretextos porque era una editorial que le gustaba, y yo recuerdo que estaba en aquel momento con una beca viviendo en Holanda, en Ámsterdam, y me habló del proyecto que tenía de recuperaciones de edición, de una edición, digamos, científica definitiva del gran poeta portugués Pessoa. Yo no me lo pensé dos veces, tomé un avión, me fui a Ámsterdam a entrevistarme con Jerónimo. Jerónimo, yo no lo conocía de nada, no tenía ningún antecedente de él. La entrevista fue realmente para mí reveladora. Se me reveló un joven estudioso de un rigor, de un conocimiento de la obra de Pessoa como yo no había encontrado. Y eso que me he movido, porque yo no es que sea un lusista, pero soy un enamorado de la cultura portuguesa, y me he movido entre gente que ha trabajado mucho, fundamentalmente la poesía del siglo XX portuguesa. Y francamente me quedé deslumbrado. Me quedé deslumbrado por el conocimiento de este, para mí, un muchacho, que todavía sigue siéndolo, y si me oye, pues esto me gustaría que lo oyera, ¿no? Pero claro, con un criterio, ya te digo, y con una capacidad enorme. Entonces lo que ha hecho Jerónimo en este libro es ni más ni menos tratar de acercarnos a aquel libro que concibió Pessoa, no el libro que construyeron, por hablar así grosso modo, porque a quien quiera enterarse bien de la cosa le remito al prólogo, que es un prólogo maravilloso de Jerónimo, no al capricho de los distintos estudiosos de Pessoa que fueron sumando cosas a un libro que no le correspondía, ¿no? Y además yo creo que aparte de que esta edición lo que ha hecho es quitar las adherencias que no correspondían, también ha sumado aquello que correspondía y que se les había pasado sumar porque pertenecían naturalmente al corpus del libro. Entonces yo creo que se ha conseguido algo bastante cercano a lo que Pessoa, que como todos sabéis murió precozmente, entonces no tuvo tiempo de dejar organizada ni más ni menos su obra, pues lo que más se acerca a lo que él concibió, lo que era el proyecto del libro del Desasosiego. Entonces yo creo que es brindar la oportunidad al lector en español de leer por primera vez el libro del Desasosiego. No quiero con ello descalificar otras ediciones, como por ejemplo, para mí, excelente traducción que hizo Ángel Crespo en Seix Barral, que sabéis que es una edición, además, es una selección más que un libro completo. Después, la editorial Acantilado publicó otra edición de un insigne que no responde en absoluto al criterio que nosotros hemos seguido, de otro insigne lusista que se llama Perfecto Cuadrado, que es un hombre que ha trabajado mucho y con mucho amor la literatura portuguesa, pero yo creo honradamente, en fin, no quiero establecer comparaciones odiosas porque no me corresponde, eso le corresponde a los lectores, pero creo realmente que la traducción nuestra no solo no tiene nada que envidiar, sino que a mi juicio de lector y de editor es bastante superior. ¿Por qué las editoriales cada vez menos, y parece que desde siempre, olvidan el llamado fondo de la editorial? ¿Es exitoso para Pretextos tener siempre o casi siempre prácticamente todo el catálogo disponible? ¿Por qué cree que la mayoría de editoriales no hace eso? Bueno, la mayoría de las editoriales no hace eso porque no creen en su fondo, es decir, porque simplemente no creen en los libros que publica. Mira, ahora sabes que estamos sufriendo una crisis en el sector editorial español bastante severa, derivada de la crisis general que estamos atravesando en Europa. Había una retracción de lectores evidente. En algunos casos, como se habla de una pérdida de un 40% de lectores, que es una cantidad, yo creo que bastante sobresaliente. Pretextos no solo no ha perdido lectores, sino que ha ganado en una proporción muy pequeña, dadas las circunstancias, pero ha ganado lectores. ¿Por qué? Porque su fondo está vivo. Es decir, por ejemplo, para mí, y esta mañana lo comentaba en un foro de libreros en el que he tenido que dar una charla, no hay nada que me pueda satisfacer más que ver libros que hemos publicado en los años 70, finales de los 70, porque nosotros empezamos en el 76, y en la década de los 80, y que hoy se siguen vendiendo, se siguen reeditando, y la gente, y aparte la gente joven, lectores jóvenes, y lo digo subrayado, para
acabar un poco también con esta especie como de leyenda que los jóvenes no leen. Ya cuando yo era joven ya decían que nosotros no leíamos y se sigue diciendo esto, cosa que es totalmente mentira porque yo, que tengo la experiencia de ver Claro, el editor está tras su despacho, comprende, está a la mesa de su despacho leyendo y haciendo la esculca que le corresponde hacer y tal, y no ve, no tiene la presencia física muchas veces del lector. Todas las ferias del libro es la oportunidad es para ver físicamente a su lector. Y yo te puedo decir, por ejemplo, la Feria del Libro a Madrid, que me gusta mucho ir, porque es una época que hace buen tiempo, que la gente es una fiesta, comprendes, muy, muy en la calle, y te diría que incluso popular. Me encanta ver y comprobar que, por ejemplo, un porcentaje muy alto de los lectores de pretextos es gente joven. Es decir, que en cierto modo están ratificando lo que les gustó a esos jóvenes que fuimos nosotros en el 76 cuando estamos poniendo unos libros a disposición de sus contemporáneos. Y resulta que esa contemporización es lo que te dice que quizá no hayas estado equivocado. Porque yo creo que hay muchos editores que se mueven por las modas. Y las modas tienen una sola virtud intrínseca, que pasan pronto de moda. Pero es claro, si nosotros hubiéramos publicado simplemente cosas coyunturales, hoy es muy probable que la editorial Pretextos Completos habría desaparecido en esta especie de tsunami que se ha dado en el mundo editorial en español en mi país. ¿Desde cuándo empezaron ustedes a pensar en publicar escritores latinoamericanos? Desde el principio. Sí. Desde el principio. ¿Y desde cuándo empezaron, por ejemplo, a editar los colombianos, como Darío Jaramillo? Eso más tardíamente. Es decir, es verdad que yo me sentía un poco en deuda con Colombia, como editor. Pero vamos por partes. Es decir, Pretextos nace desde el principio con una vocación americanista, desde el principio. De hecho, uno de los primeros libros es Al amor de Vallejo, del profesor Juan Larrea. Como sabéis, era un insigne intelectual español del exilio republicano que vivía en la Universidad trabajaba y tenía la cátedra Vallejo en la Universidad de Córdoba, Argentina. Y desde el principio, la colección de poesía, por ejemplo, uno de los primeros autores, creo que fue el segundo o el tercero, fue un cubano. Y a renglón seguido vinieron argentinos, vinieron peruanos, vinieron uruguayos, es decir, toda una lista que sería interminable de autores. Yo era muy consciente, en un momento, digamos, ya intermedio, en una etapa intermedia del desarrollo de nuestro catálogo, que había ahí una falta, y era Colombia. Colombia, además, debo decir que contaba poco en Europa, es decir, por ejemplo, ante el deslumbramiento de los grandes poetas peruanos, que eran grandes personalidades desde Vallejo, Eguren, Martín Adán y después hasta los más recientes, comprendes esto, José Watanabe, etcétera, etcétera, porque una tradición poética maravillosa. Después, personalidades tan grandes como los poetas mexicanos en torno a Octavio Paz o en Argentina Borges, ¿no? Que habían servido, estos autores habían servido de trampolín para muchos de los poetas argentinos y lógicamente mexicanos. Vosotros teníais a Gabriel García Márquez, pero claro, era el trampolín para los narradores. Entonces Colombia pasaba exclusivamente como un país de narradores y se ignoraban a los poetas, que yo no ignoraba ya, porque yo desde José Asunción Silva, comprendes, esto hasta, digamos, los poetas modernistas colombianos ya me los conocía y me gustaban y creía que yo, a mi juicio, no tenían nada que envidiar. La tradición poética colombiana no tenía nada que envidiar con a cualquier tradición poética latinoamericana. Pero lo que no había era una representación en la editorial. Entonces, yo tuve el feliz encuentro, para mí, yo siempre lo digo, para mí fue fundamental y esencial encontrarme con Darío Jaramillo Agudelo. Darío Jaramillo Agudelo es un poeta y escritor colombiano, reconocido internacionalmente como uno de los mejores poetas de nuestro país del último siglo. Y entre las obras publicadas por Pretextos están Cantar por Cantar, Gatos y Cuadernos de Música. Coincidimos en un jurado de poesía en Caracas, donde yo fui invitado como representante de España, y el de Colombia, y ahí esto lo conocí, me fascinó, me sedujo el personaje, yo le reconocí.
que no había leído ni un solo verso suyo, y ahí establecimos una amistad. Transcurrieron los días, Darío se tuvo que volver a Bogotá, yo me tenía que volver al día siguiente a Madrid, y Darío tuvo la delicadeza de dejarme en el desk del hotel un libro suyo, con una dedicatoria muy, muy cariñosa, para no comprometerme, ¿comprendes? No me lo había dado antes para no comprometerme tampoco, ¿comprendes?, con un juicio de valor. Y yo leí esa misma noche, porque me lo entregaron el libro por la noche, yo salía a Madrid al día siguiente, leí la poesía de Darío y me quedé realmente fascinado, fue como un trayazo. Y entonces yo dije, bueno, pues esto ya tengo, poeta colombiano, ya puedo empezar a hacer justicia a esa tradición tan desconocida de nosotros, ¿no? Y Darío fue el primer eslabón, y de la mano de Darío pues me fueron viniendo Jaime Jaramillo Escobar, que a nuestro juicio es otro grandísimo poeta que tenéis en este país. Yo creo que no se ha hecho justicia todavía con su obra. A mí me parece de los poetas, yo te diría que los poetas vivos hoy en América, de los de luego imprescindibles. Y bueno, Fernando Charri Lara y tantos otros. Con don Fernando tuve aparte la oportunidad también de tratarle, de verle en Madrid, una persona que me fascinó, y para mí también era un mito. Fernando Charri Lara era de esos colombianos que yo había leído previamente, porque sabéis que tuvo una relación muy estrecha con la gente de nuestra generación del 27. Y después también yo, siempre que vengo a América y que incorporo a poetas, digamos, indiscutibles, como puede ser Fernando Charri Lara o Darío o Jaime, también pienso que hay que abrir las editoriales literarias a los más jóvenes. Y eso pues hizo que publicara a Catalina González o a John Galán, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, te puedo decir como un avance, ayer por la mañana me habían entregado un manuscrito de un muy joven poeta colombiano de 24 años que me quedé verdaderamente fascinado. Y me va a faltar tiempo para invitarle a que entre también en la colección. Porque creo que es que además hay que apoyar a las generaciones más jóvenes. Es decir, yo como editor literario no me quedaría convencido de mi trabajo si no apostara por valores no consensuados previamente. Es decir, publicar a Fernando Charri o publicar a Silva, pues más o menos está muy bien si se hace una buena edición. Pero yo creo que un editor literario tiene necesariamente que complementar ese trabajo si puede, claro. Porque hay veces que esto también requiere un apoyo económico muy fuerte. Y yo entiendo que, por ejemplo, muchos de los jóvenes editores que les gustaría hacer esto, pues no lo pueden hacer en la primera etapa de su desarrollo profesional porque sería un suicidio. Pero nos corresponde hacerlos a los que estamos ya más o menos consolidados, porque consolidados en este mundo del libro nunca se acaba de estar, ¿no? Recomiéndenos un libro de pretextos. Recomiéndele a los oyentes algo para leer ahora. Yo recomendaría a los oyentes, ya que estamos en Colombia, que lean a sus autores. Los autores publicados, comprendes, en pretextos o en otras editoriales, a sus buenos autores. Porque, por desgracia, veo que hay como una especie de desdén hacia lo que... en la propia Colombia, ¿no? A mí hay veces que, por ejemplo, entro a una librería y digo, ¿dónde están los autores colombianos? A mí me gusta venir a Colombia y me gusta leer a los colombianos, me gusta comer la comida de los colombianos, me gusta tomar una Club Colombia, no me gusta tomar una Heineken, me gusta embeberme de los países a los que voy de lo que ellos me pueden ofrecer, ¿no? Entonces yo haría esa recomendación así global. Y si pasando ya a lo interesado y a lo concreto, yo de los últimos, desde luego, recomendaría encarecidamente la lectura del libro del desasosiego, por desasosegante que sea, y sobre todo en la edición que ha hecho ejemplarmente, y lo subrayo, Jerónimo Pizarro, y quizá también un libro que ha pasado un poco desapercibido en la efeméride del centenario de la Primera Guerra Mundial, que se llama La consagración de la primavera. A mí ese es un libro que me dejó verdaderamente... Y ese libro me lo descubrió un librero, además, de esos libreros que son de verdad, que un día me dijo, oiga, Manuel, teniendo la editorial que tiene... y sabiendo sus gustos, usted tiene que leer este libro. Yo no conocía a Modris Eksteins, que es el autor, que es un autor canadiense de origen letón, que a lo mejor viene además a Colombia. Hay intención de invitarle. Y me reveló este libro que se llama La consagración de la primavera. Y es una reflexión de lo que supuso la Primera Guerra Mundial, pero desde una perspectiva estética. Es algo totalmente renovador. Es un libro como poliédrico, en el que te descubre cantidad de cosas, desde cómo se narraba o cómo se narró la Primera Guerra Mundial a través de los testimonios personales de los pobres soldados que estaban batiendo el cobre en los frentes, estaban cayendo como moscas
en los campos de batalla, y que además correspondencias que eran además previamente censuradas, cómo se vivía la guerra en esos momentos. Y después también hay una cosa fundamental, por eso se llama, y con esto termino porque creo que me estoy extendiendo demasiado, la consagración de la primavera, él toma como ejemplo inicial de todo lo que va a acontecer en la premiere de la consagración de la primavera de Stravinsky, que como sabéis tuvo lugar en París, fue muy polémica, además incluso despertó una violencia inusitada, hubo un muerto de por medio, un crítico que le pegaron un tiro, por lo que opinó y tal, y ahí ya él empieza a ver el desastre que se avecina. Y ahí es donde comienza un poco el hacer la reflexión. Y yo desde luego creo que es un libro de historia, de una amenidad, que se lee, mira por ejemplo un narrador que yo adoro, colombiano, que se llama Rafael Baena, que es un hombre aparte que está muy puesto y muy ducho en cuestiones complejas de guerra. Él ha leído muchísimo porque ha escrito mucho sobre vuestras guerras civiles y tal. Le regalé este libro y en la mañana siguiente, no lo había todavía concluido, pero yo lo llevaba mediado, me llamó para decirme: Manuel, no sabes el regalo que me has hecho. Entonces, bueno, si esto le puede ser útil también a otro lector colombiano, pues yo estaría feliz. Bueno, claro que sí. Don Manuel, muchas gracias. Un honor haberlo tenido aquí en Entre Libros. El honor es mío de estar con vosotros y aparte de haber contado con dos interlocutores que yo no sé si les habré cansado mucho con mi perorata. No. O a ti. No, muchas gracias. Aquí termina Entre Libros. Les acompañó Marta Lucía Kenguan y en la producción Ángel Batista. Sigan con la programación de Javeriana Estéreo. Entre Libros, palabras, páginas y análisis. Realiza Marta Lucía Kenguan. Un programa de Academia Javeriana.